Esta basura del gueto me apuntó con un arma, su señoría. La voz del agente Martínez resonó en la sala del tribunal mientras señalaba directamente a la doctora Kesha Williams. Ella gritó insultos racistas e intentó atropellarme con su coche robado. Kesha permaneció inmóvil en la silla de la acusada, con su maletín oficial a sus pies, observando cómo él inventaba cada venenosa mentira con teatral confianza. La acusada es una delincuente profesional que cree que su subsidio social le da inmunidad, continuó Martínez, con los ojos ardientes de una justicia fingida. Amenazó con matarme y alardeó de sus conexiones con las bandas. El fiscal sonrió. El público asintió. El juez tomó notas, aparentemente convencido por el testimonio jurado del veterano agente con 15 años de experiencia. Pero cada palabra que pronunció Martínez era perjurio, una completa ficción diseñada para destruir la vida de una mujer inocente. Lo que este policía corrupto no sabía era que su víctima tenía una placa federal más poderosa que la suya. ¿Alguna vez has visto a alguien cometer suicidio profesional bajo juramento? La sala del tribunal estaba abarrotada. La tensión se palpaba en el aire mientras el oficial Martínez se ajustaba su impecable uniforme y colocaba la mano sobre la Biblia. Sus 15 años de servicio brillaban bajo las luces fluorescentes mientras juraba decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Oficial Martínez, comenzó el fiscal con autoridad. Por favor, cuéntele al tribunal lo que sucedió la noche del 15 de marzo. Martínez carraspeó y miró directamente al jurado con la confianza de un hombre que había contado esta historia una docena de veces antes. Estaba realizando un control de tráfico rutinario en Maple Avenue, cuando observé que el vehículo de la acusada circulaba a una velocidad excesiva por una zona residencial. Protocolo estándar, su señoría. Hizo una pausa para causar efecto. Sus ojos recorrieron la sala antes de continuar. Cuando inicié la parada de tráfico, la acusada se volvió inmediatamente agresiva y poco cooperativa. Se negó a proporcionar su licencia y matrícula cuando se le solicitaron. Desde su asiento en la mesa de la acusada, Kesha mantuvo una compostura perfecta, tomando notas cuidadosas en su tableta oficial. Su formación federal le había enseñado a documentar todo, especialmente las mentiras dichas bajo juramento. ¿Cumplió la acusada con sus órdenes legales?, preguntó el fiscal. Por supuesto que no, respondió Martínez, con voz cada vez más animada. Se volvió cada vez más agresiva, utilizando lenguajes soez y profiriendo amenazas contra mi seguridad. No dejaba de intentar alcanzar la guantera, a pesar de mis repetidas órdenes de mantener las manos a la vista. La primera gran mentira. El bolígrafo de Kesha se movía con firmeza por su bloc de notas, registrando cada declaración falsa con la precisión de alguien que había llevado a cabo declaraciones federales. ¿En qué momento sintió que su seguridad estaba amenazada?, continuó el fiscal. Martínez se inclinó hacia adelante de forma dramática. Cuando se abalanzó hacia lo que yo creía que era un arma en su vehículo, no tuve más remedio que tomar medidas defensivas. La acusada estaba claramente intentando agravar la situación hasta convertirla en un enfrentamiento violento. Se oyeron murmullos entre el público. Varios miembros del jurado se movieron incómodos, con expresiones cada vez más serias a medida que asimilaban el testimonio de la agente. ¿Hizo la acusada alguna declaración que le preocupara? Sí, señor. Martínez asintió con gravedad. Afirmó tener conexiones poderosas que, y cito textualmente, harían mi vida un infierno por haberla detenido. Dijo que gente como yo no tendría trabajo por mucho tiempo y que tenía amigos en altos cargos que podrían destruir mi carrera. Otra completa invención. El acceso de Kesha a la base de datos federal demostraría más tarde que nunca se hicieron tales declaraciones, pero Martínez pronunció cada mentira con una convicción digna de un Oscar. Agente Martínez, el fiscal hizo una pausa para crear un efecto dramático. En sus 15 años de carrera policial, ¿alguna vez se ha encontrado con este nivel de hostilidad durante una parada de tráfico rutinaria? Nunca en este grado. Martínez negó con la cabeza solemnemente. El comportamiento de la acusada no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Parecía creer que su situación económica la situaba por encima de la ley.
Las mentiras seguían fluyendo como el agua de una presa rota. Martínez describió un enfrentamiento que solo existía en su imaginación, pintando a Kesha como una criminal violenta y privilegiada que había atacado a un dedicado servidor público que simplemente hacía su trabajo. ¿Qué pasó con las imágenes de la cámara corporal de este incidente?, preguntó el fiscal. La expresión de Martínez se volvió apologética. Desgraciadamente, hubo un fallo técnico en el dispositivo de grabación. Estas cosas ocurren ocasionalmente con los equipos electrónicos, especialmente en situaciones de mucho estrés. La cámara parecía funcionar con normalidad, pero cuando revisamos las imágenes más tarde, el archivo estaba dañado. ¡Qué conveniente! Kesha tomó otra nota, sin cambiar de expresión a pesar de la flagrante manipulación de las pruebas. Agente Martínez, ¿puede describir el comportamiento de la acusada cuando llegaron los agentes de refuerzo? Ella cambió inmediatamente de tono. Martínez respondió con una sincronización ensayada. De repente se mostró tranquila y cooperativa, tratando de hacerse la víctima. Un comportamiento manipulador clásico. Incluso tuvo la osadía de afirmar que yo había sido poco profesional, cuando en realidad fue todo lo contrario. El compañero de Martínez, el agente Jenkins, se sentó en la galería, asintiendo con cada palabra, proporcionando un apoyo silencioso a la narrativa inventada. Era evidente que los dos habían ensayado esta actuación. En su opinión profesional, ¿fue esta una parada de tráfico legítima que se intensificó debido a las acciones del acusado? Por supuesto, respondió Martínez sin dudar. Seguí todos los protocolos y procedimientos. El comportamiento agresivo del acusado y su aparente desprecio por las fuerzas del orden crearon una situación peligrosa que podría haberme causado lesiones graves a mí o a transeúntes inocentes. El fiscal sonrió con satisfacción. No hay más preguntas, su señoría. Cuando Martínez bajó del estrado, miró a Kesha a los ojos y esbozó una leve sonrisa. La expresión de un hombre que creía haber realizado una actuación impecable. Su arrogancia era inconfundible mientras regresaban su asiento, seguro de que sus 15 años de servicio y su historial intachable le darían la victoria. La abogada defensora, una joven defensora pública llamada Sarah Lane, parecía abrumada por el peso del testimonio de Martínez. Hojeaba nerviosamente sus papeles, claramente luchando por formular una respuesta a las acusaciones aparentemente creíbles de un oficial condecorado. Pero Kesha permaneció perfectamente tranquila, con su entrenamiento federal evidente en cada respiración mesurada. Había procesado a funcionarios corruptos antes y reconocía los signos reveladores del perjurio. La historia de Martínez era demasiado perfecta, demasiado detallada, demasiado conveniente. Los encuentros reales con la policía eran confusos e impredecibles. Este testimonio parecía haber sido elaborado por un comité. Lo que Martínez no sabía era que toda su actuación había sido documentada por alguien con autoridad federal para procesar el perjurio. Cada mentira, cada invención, cada declaración deliberadamente falsa se convertiría pronto en prueba en un caso mucho más amplio sobre corrupción sistemática y violaciones de los derechos civiles. El fiscal cerró el caso con evidente confianza, seguro de que el convincente testimonio del agente Martínez había sellado el destino de Kesha. La galería bullía con conversaciones en voz baja sobre el peligroso acusado y el heroico agente que había arriesgado su seguridad para proteger a la comunidad. Martínez se ajustó el uniforme por última vez y se recostó en su silla, sin saber que acababa de cometer múltiples delitos graves ante un agente federal que poseía las pruebas para destruir no solo su carrera, sino también su libertad. Todo estaba listo para una revelación que transformaría el drama judicial de esta pequeña ciudad en un caso federal de corrupción policial y abuso del testimonio jurado. La defensa llama al estrado a la doctora Kesha Williams. La sala se quedó en silencio cuando Kesha se levantó de su silla, con movimientos deliberados y serenos. Se comportaba con la tranquila confianza de alguien acostumbrado a testimonios de alto riesgo, y dejó su maletín oficial en la mesa de la defensa mientras se acercaba al estrado de los testigos. El secretario del tribunal le tomó juramento con la eficiencia habitual. ¿Jura decir la verdad,
¿Toda la verdad y nada más que la verdad? Que Dios le ayude. Sí, respondió Kesha, con voz clara y firme. Había algo en su tono que hizo que varios miembros del jurado se enderezaran en sus asientos. Una autoridad que parecía llenar la sala a pesar de su voz suave. Sarah Lane, la abogada defensora, se acercó con evidente nerviosismo. Dr. Williams, ¿puede contarle al tribunal lo que realmente ocurrió la noche del 15 de marzo? Los ojos de Kesha recorrieron la sala con la mirada experta de alguien que había testificado en procedimientos federales. El testimonio del agente Martínez contiene múltiples falsedades materiales dichas bajo juramento. Comenzó, causando un revuelo en la galería. Ahora proporcionaré al tribunal un relato preciso de los hechos. El fiscal objetó. Su señoría, la acusada está haciendo conclusiones legales en lugar de exponer hechos. Denegada, respondió el juez Harrison, inclinándose hacia adelante con evidente interés. La testigo puede continuar. Kesha asintió respetuosamente. Aproximadamente a las 8:30 p.m., circulaba en dirección sur por Maple Avenue a 25 millas por hora, el límite de velocidad establecido. Regresaba de una reunión profesional sobre los protocolos de supervisión federal para las fuerzas del orden locales. La especificidad de su lenguaje llamó la atención de Martínez. Se movió incómodo en su asiento. Algo en su terminología profesional le parecía inusual para una acusada típica. El agente Martínez inició una parada de tráfico sin causa probable. Kesha continuó con precisión clínica. Inmediatamente me detuve, apagué el motor y puse las manos sobre el volante a la vista. Procedimiento estándar para cualquier interacción con las fuerzas del orden. ¿Qué pasó cuando el agente Martínez se acercó a su vehículo?, preguntó Sarah. Al principio, la interacción transcurrió con normalidad. Le proporcioné mi permiso de conducir, la documentación del vehículo y el certificado del seguro cuando me lo pidió. Sin embargo, la actitud del agente Martínez cambió drásticamente cuando examinó mi documentación. Kesha hizo una pausa, manteniendo una expresión perfectamente neutra. Cuando vio mi dirección, que indica que vivo en un barrio acomodado, su actitud cambió por completo. Empezó a hacer comentarios sobre las personas como yo y me preguntó cómo podía permitirme vivir donde vivo. Martínez apretó la mandíbula. Su recuerdo era incómodamente preciso, aunque él no esperaba que ella recordara su conversación con tanto detalle. ¿Puede describir el comportamiento específico del agente Martínez?, preguntó el abogado defensor. Empezó a incurrir en lo que las directrices federales sobre derechos civiles clasifican como acoso pretextual, respondió Kesha, lo que provocó una nueva objeción del fiscal. Su señoría, la acusada sigue haciendo referencia a las directrices federales. ¿Qué cualificaciones tiene para citar tales autoridades?, preguntó el juez Harrison, con curiosidad. Señorita Williams, ¿cuál es su experiencia profesional? Tengo un doctorado en Administración de Justicia Penal y una amplia experiencia en protocolos de supervisión de las fuerzas del orden federales. Kesha respondió con soltura. He testificado como testigo experta en procedimientos judiciales federales relacionados con violaciones de los derechos civiles. La sala se llenó de murmullos. Era evidente que no se trataba del acusado típico que esperaban ver. Sarah Lane siguió adelante. ¿Qué le dijo el agente Martínez durante la parada?, preguntó. ¿Cómo alguien como usted puede permitirse vivir en ese barrio? Cuando me negué educadamente a responder a preguntas que no guardaban relación con la parada de tráfico, se volvió cada vez más hostil. Afirmó que las personas con su tipo de antecedentes deben aprender a respetar a la autoridad. La cara de Martínez se estaba poniendo roja. Su testimonio era devastadoramente preciso, pero él había contado con su palabra contra la de ella. Policía contra delincuente. No había previsto enfrentarse a alguien que hablara como un fiscal. ¿Hizo usted alguna de las declaraciones que describe el agente Martínez?, preguntó Sarah. Por supuesto que no, respondió Kesha con firmeza. Permanecí sentada durante todo el encuentro con las manos a la vista. Hablé con respeto y no hice amenazas de ningún tipo. No intenté coger ningún objeto ni salir del vehículo. Estas acusaciones son claramente falsas. ¿Cómo puede estar tan segura de estos detalles? La expresión de Kesha seguía siendo serena,
pero había algo casi cómplice en sus ojos. Me han entrenado para observar y documentar las interacciones con las fuerzas del orden. Se podría decir que es un hábito profesional. El fiscal se levantó para el contrainterrogatorio, con la clara intención de perturbar su compostura. Señorita Williams, ¿no le parece conveniente que su versión de los hechos contradiga el testimonio del agente Martínez en todos los detalles? La verdad a menudo contradice las mentiras, abogado, respondió Kesha con serenidad. Esa es la naturaleza del perjurio. ¡Protesto!, gritó el fiscal. La acusada está acusando a un agente jurado de perjurio. Se admite, dictaminó el juez Harrison, pero su expresión sugería que estaba tomando nota del inusual dominio de Kesha de la terminología legal. El fiscal lo intentó de nuevo. ¿Tiene alguna prueba que respalde sus acusaciones contra el agente Martínez? Kesha hizo una pausa, cruzando la mirada con Martínez al otro lado de la sala. He documentado esta interacción utilizando métodos coherentes con los protocolos federales de recopilación de pruebas. Cuando llegue el momento oportuno, presentaré esa documentación al tribunal. Martínez sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Había algo en su tranquila confianza que lo inquietaba. Los acusados normales estaban nerviosos, enfadados o desesperados. Esta mujer hablaba como alguien que tenía todas las cartas en la mano. «Dr. Williams», insistió el fiscal, «parece usted muy versada en procedimientos legales para alguien que se enfrenta a cargos penales». He tenido una amplia exposición profesional al sistema de justicia penal, respondió Kesha. Entiendo la importancia de un testimonio preciso y las graves consecuencias de prestar declaración falsa bajo juramento. Mientras hablaba, los ojos de Kesha se desplazaron hacia su maletín, que estaba sobre la mesa de la defensa. Dentro había expedientes de casos federales, credenciales del Departamento de Justicia y pruebas que pronto convertirían esta sala de tribunal local en el centro de una investigación federal sobre derechos civiles. No hay más preguntas, concluyó el fiscal, claramente frustrado por su incapacidad para refutar su testimonio. Mientras Kesha regresaba a su asiento, Martínez la observaba con creciente inquietud. Había algo diferente, incluso peligroso, en esta mujer. Hablaba con la autoridad de alguien que había procesado casos en lugar de defenderlos. Lo que él no sabía era que la doctora Kesha Williams había pasado los últimos 3 años realizando investigaciones encubiertas de los departamentos de policía de toda la región. Su parada de tráfico no fue una mala suerte aleatoria. Era una recogida de pruebas federales en acción. El verdadero juicio acababa de comenzar. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del despacho de Kesha mientras ella ordenaba metódicamente los expedientes federales sobre su escritorio de caoba. Las paredes estaban cubiertas de certificados de las fuerzas del orden, menciones honoríficas del Departamento de Justicia y fotografías de conferencias sobre derechos civiles, un santuario profesional que pocas personas habían visto jamás. Su hija Maya, de 16 años y tan perspicaz como su madre, llamó suavemente a la puerta. «Mamá, llevas aquí horas. ¿Estás bien?» Kesha levantó la vista de una gruesa carpeta marcada como «Confidencial, División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia» y sonrió con cansancio. «Solo estoy preparándome para la comparecencia de mañana, cariño. El caso en el que ese policía mintió sobre ti». La voz de Maya transmitía la indignación de la juventud. Había heredado el sentido de la justicia de su madre, además de su inteligencia. Entre otras cosas, respondió Kesha, abriendo el expediente de Martínez en su ordenador portátil gubernamental seguro. A veces, detener las mentiras sistemáticas se convierte en tu trabajo, y mañana es uno de esos días. Maya se sentó en el borde del escritorio, con cuidado de no alterar los documentos cuidadosamente organizados. ¿A qué te refieres? Kesha señaló los archivos que tenía delante. El agente Martínez cree que mintió sobre una mujer negra cualquiera que se puso insolente durante una parada de tráfico. Lo que no se da cuenta es que cometió perjurio contra un agente federal que llevaba a cabo una investigación oficial.
La pantalla del ordenador portátil mostraba el expediente personal de Martínez. 15 años de servicio. Docenas de elogios enterradas en lo más profundo de los archivos digitales. 47 denuncias que habían sido misteriosamente desestimadas o rebajadas. Kesha había pasado meses accediendo a bases de datos federales, cotejando informes de incidentes y construyendo un caso irrefutable contra la corrupción sistemática. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó Maya, estudiando las pruebas con la mente analítica que su madre le había inculcado. El perjurio es un delito grave, cariño, pero lo más importante es que sus mentiras de mañana en el tribunal se convertirán en pruebas en una investigación federal mucho más amplia. Kesha sacó otro archivo que contenía imágenes de cámaras de vigilancia, datos de cámaras corporales recuperados de servidores federales y declaraciones de testigos de encuentros anteriores de Martínez. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su supervisor del Departamento de Justicia. Paquete de pruebas aprobado para su presentación en el tribunal. A continuación, el código de autorización. Kesha abrió su maletín de seguridad y comenzó a llenarlo con las herramientas de la Fiscalía Federal. Sus credenciales del Departamento de Justicia estaban en una cartera de cuero junto a los formularios de citación federal y la documentación sobre violaciones de los derechos civiles. Cada elemento representaba años de formación y toda la autoridad del gobierno de los Estados Unidos. «Mamá», dijo Maya en voz baja, «¿tienes miedo?». Kesha se detuvo en sus preparativos. «Nerviosa, tal vez, pero no tengo miedo. He procesado a funcionarios corruptos en tribunales federales antes y he visto lo que sucede cuando las personas abusan de su poder de manera sistemática. Mañana, las mentiras de Martínez lo alcanzarán de maneras que nunca imaginó». Abrió un archivo de video en su computadora portátil, imágenes de seguridad de la tienda cerca de donde Martínez la había detenido. La marca de tiempo mostraba todo el encuentro, contradiciendo cada elemento de su testimonio jurado. Pero esto era solo el comienzo. Lo bueno de las investigaciones federales, explicó Kesha a su hija, es que contamos con recursos que los tribunales locales no tienen. Cuando Martínez afirmó que su cámara corporal no funcionaba, no sabía que los protocolos de supervisión federales exigen sistemas de grabación de respaldo. Cuando pensó que podía mentir sin consecuencias, no se dio cuenta de que las violaciones de los derechos civiles son delitos federales. Sonó el teléfono de la mesa de Kesha, su línea directa con la sede del Departamento de Justicia. «Dr. Williams, soy la directora Lane. ¿Está listo para la revelación de mañana?» «Las pruebas son irrefutables», respondió Kesha. «El perjurio de Martínez está documentado. Su patrón de violaciones de los derechos civiles está establecido y los encubrimientos sistemáticos de su departamento están totalmente al descubierto. Cuando presente mis credenciales mañana, esta pequeña sala de audiencias se convertirá en el centro de un caso federal de derechos civiles». Maya escuchaba con asombro mientras su madre discutía las estrategias de la acusación con los funcionarios federales. Era un lado de su madre que rara vez veía. No solo la madre cariñosa, sino la agente federal que había dedicado su carrera a luchar contra la injusticia sistemática. Tras terminar la llamada, Kesha cerró su maletín con determinación. «Mañana, Maya, verás lo que pasa cuando alguien comete perjurio contra un inspector federal. Martínez cree que ha destruido la credibilidad de una mujer cualquiera. En cambio, nos ha dado las pruebas que necesitábamos para desmantelar la cultura de corrupción de todo su departamento». «¿Estarás a salvo?», preguntó Maya con verdadera preocupación en su voz. Kesha sonrió con tranquila confianza. «Cariño, tengo toda la autoridad del Departamento de Justicia. Martínez está a punto de aprender que algunas luchas te eligen a ti, y mañana la responsabilidad federal le elige a él». Mientras madre e hija bajaban a cenar, el maletín de Kesha estaba listo junto a la puerta, conteniendo no solo su defensa, sino la destrucción total de Martínez. El sol de la mañana se colaba por las ventanas del juzgado cuando se reanudó la sesión, con la galería repleta de espectadores curiosos que habían oído rumores sobre el inusual testimonio del día anterior. El juez Harrison dio inicio a la sesión con una expresión que sugería que esperaba que el caso diera un giro interesante.
Su señoría, anunció Sarah Lane con nueva confianza. La defensa llama al señor David Park al estrado. Un hombre coreano de unos 50 años, de aspecto nervioso, se acercó al estrado de los testigos y se ajustó las gafas mientras prestaba juramento. Martínez se movió incómodo en su asiento, sin reconocer al testigo, pero intuyendo posibles problemas. Señor Park, por favor, indique su ocupación para que conste en acta, comenzó Sarah. Soy propietario de Park Electronics, en Maple Avenue, a unos 50 metros del lugar donde supuestamente tuvo lugar el incidente el 15 de marzo, respondió en un inglés con acento. Pero claro, el fiscal objetó inmediatamente. Su señoría, no se nos ha notificado la presencia de este testigo. La defensa descubrió esta prueba ayer mismo, respondió Sarah. El señor Park tiene imágenes de seguridad que contradicen directamente el testimonio jurado del agente Martínez. El juez Harrison se inclinó hacia adelante con evidente interés. Lo admito. Por favor, continúe. Kesha observaba desde la mesa del acusado y su formación federal se hacía evidente en la forma en que observaba cada detalle del drama que se desarrollaba. Había pasado años construyendo casos basados en pruebas como esta. Señor Park, ¿tiene cámaras de seguridad en su propiedad?, preguntó Sarah. Sí, 4 cámaras de alta definición con grabación de audio. Cubren toda la fachada de la calle, incluida la zona donde se produjo la parada de tráfico. El sistema graba continuamente y almacena las imágenes durante 90 días. Martínez palideció. En sus 15 años fabricando informes, nunca había considerado que pudiera existir una vigilancia independiente fuera del control del Departamento de Policía. ¿Revisó las imágenes del 15 de marzo? Sí. Después de enterarme del caso en las noticias locales, lo que vi me preocupó mucho sobre el testimonio del agente Martínez. El fiscal se levantó rápidamente. Protesto, el testigo no puede comentar un testimonio que no ha presenciado. Se acepta. El juez Harrison dictaminó. Señor Park, limite su testimonio a lo que observó. Sarah se acercó con una tableta. Su señoría, la defensa desea presentar la prueba A, las imágenes de seguridad del sistema de vigilancia del señor Park. La gran pantalla de la sala del tribunal se encendió, mostrando una vista clara de Maple Avenue en la noche en cuestión. La hora indicada era las 8:31 p.m., cuando el sedán de Kesha se detuvo después de que el coche patrulla de Martínez activara las luces de emergencia. Señor Park, por favor, describa lo que se ve en las imágenes, indicó Sarah. La mujer negra, la acusada, detiene inmediatamente su coche y apaga el motor. Coloca ambas manos sobre el volante, donde permanecen visibles durante todo el encuentro. En la pantalla, las imágenes confirmaron su testimonio. Kesha permaneció completamente inmóvil en el asiento del conductor, sin mover las manos del volante, excepto para coger los documentos cuando se le pidieron. Martínez se retorció mientras sus mentiras se desmoronaban en tiempo real. ¿Qué ocurre cuando el agente Martínez se acerca al vehículo? Sarah continuó. Al principio todo parece normal. Él le pide los documentos y ella se los entrega con calma. Pero entonces Park hizo una pausa y señaló la pantalla. Se puede ver cómo su lenguaje corporal cambia por completo cuando mira su carné de conducir. Las imágenes captaron el momento exacto en que la actitud de Martínez cambió. Su postura se volvió agresiva y sus gestos cada vez más hostiles. ¿La acusada se acerca alguna vez a la guantera de forma amenazante? Como testificó el agente Martínez. Por supuesto que no, respondió Park con firmeza. Sus manos nunca se apartan del volante, excepto para entregarle los documentos. Nunca hace ningún movimiento brusco. El fiscal protestó frenéticamente. Su señoría, este testigo está caracterizando los movimientos de la acusada en lugar de simplemente describirlos. Denegada, respondió el juez Harrison, claramente fascinado por la contradicción que se estaba desarrollando. El testigo puede describir lo que observó. Sarah siguió adelante. Señor Park, su sistema de seguridad también graba audio. ¿Oyó la conversación entre el agente Martínez y el Dr. Williams? Sí.
Y fue muy inquietante. El agente Martínez hizo varios comentarios inapropiados sobre dónde vivía y cómo podía permitirse su dirección. Se volvió cada vez más hostil sin ninguna provocación por parte de la acusada. El audio cobró vida a través de los altavoces de la sala. La voz de Martínez se oía claramente. ¿Cómo alguien como usted puede permitirse vivir en ese barrio? La gente de su clase debe aprender a respetar a la autoridad. Se oyeron exclamaciones entre el público. Varios miembros del jurado parecían sorprendidos por los evidentes matices racistas de los comentarios de Martínez. ¿La acusada profirió alguna amenaza contra el agente Martínez mientras éste testificaba bajo juramento?, preguntó Sara. En absoluto. Ella se mantuvo completamente tranquila y respetuosa durante todo el encuentro. Respondía sí señor y no señor de forma coherente. Las mentiras de Martínez se desmoronaban ante sus ojos. Lo que él había descrito como un enfrentamiento violento se reveló como acoso profesional a una ciudadana inocente. Señor Park, en las imágenes, ¿parece la acusada estar bajo los efectos de drogas o alcohol? En absoluto. Habla con claridad y sigue todas las instrucciones inmediatamente. Su comportamiento es totalmente cooperativo. Sara hizo una pausa para causar efecto. Señor Park, basándose en lo que observó, diría que el testimonio jurado del agente Martínez describió con precisión lo que ocurrió esa noche. El fiscal objetó, pero el juez Harrison permitió la pregunta. El agente Martínez mintió, afirmó Park con sencillez. Todo lo que dijo bajo juramento era falso. La acusada nunca lo amenazó, nunca intentó coger nada, nunca se volvió agresiva. Ella fue la víctima del acoso, no la agresora. A medida que continuaba la reproducción del video, el contraste entre el testimonio inventado de Martínez y la realidad grabada se hizo innegable. El peligroso criminal que él había descrito se reveló como una mujer serena y profesional que estaba siendo acosada sistemáticamente por un agente corrupto. «Su señoría», anunció Sara. La defensa llama al estrado a la señora Eleanor Washington. Una anciana negra se acercó al estrado con dignidad, a pesar de su evidente nerviosismo. Martínez abrió mucho los ojos al reconocerla. Otro fantasma de su pasado que volvía para atormentarlo. «Señora Washington», comenzó Sara, ¿ha tenido algún encuentro previo con el agente Martínez? Sí, señora. El pasado septiembre me detuvo a la salida de mi iglesia y me trató muy mal. Hizo el mismo tipo de comentarios sobre que yo no pertenecía a ciertos barrios. El fiscal objetó por irrelevante, pero el juez Harrison lo desestimó. Admitiré el testimonio sobre el patrón de comportamiento del agente Martínez. ¿Presentó el agente Martínez un informe veraz sobre su encuentro?, preguntó Sara. Dios mío, no, respondió la señora Washington con sorprendente firmeza en su voz. Escribió que yo era agresiva y amenazante, igual que dijo de esta joven. Pero las cámaras de seguridad de la iglesia mostraron que nunca levanté la voz ni hice ningún gesto amenazante. Puras mentiras, cada palabra. A medida que los testigos iban subiendo al estrado, se fue revelando un patrón claro. Martínez llevaba años presentando informes falsos, atacando sistemáticamente a ciudadanos negros y fabricando pruebas para justificar su acoso. En el asiento de la acusada, Kesha tomaba notas cuidadosamente en su tableta del gobierno, documentando cada revelación con la precisión de un fiscal federal que construye un caso de derechos civiles. Martínez no tenía ni idea de que su perjurio estaba siendo grabado por alguien con autoridad para convertir sus mentiras en cargos federales. El caso de la fiscalía se desmoronaba, pero el verdadero terremoto aún estaba por llegar. El juez Harrison pidió un breve receso mientras las implicaciones de las pruebas contradictorias se asentaban en la sala del tribunal. Cuando se reanudó la sesión, el ambiente estaba cargado de tensión. Martínez se sentó rígido en su silla, con el sudor golpeándole la frente, mientras su testimonio inventado se desmoronaba a su alrededor. «Su señoría», comenzó el juez Harrison. Dadas las importantes contradicciones entre el testimonio jurado del agente Martínez y las pruebas independientes presentadas, este tribunal tiene serias dudas sobre un posible perjurio. Antes de continuar, quiero dar a ambas partes la oportunidad de abordar estas discrepancias.
El fiscal se puso de pie nervioso. Su señoría, el agente Martínez mantiene su testimonio. Quizás las imágenes de vigilancia no captan todos los ángulos del incidente. Sarah Lane se levantó con una nueva confianza. Su señoría, la defensa tiene pruebas adicionales que demostrarán de manera concluyente que el agente Martínez cometió perjurio. Sin embargo, estas pruebas requieren una revelación que cambiará fundamentalmente la naturaleza de este proceso. El juez Harrison se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tipo de revelación, letrada? Sarah miró a Kesha, quien asintió y se puso de pie con tranquila autoridad. Toda la sala contuvo la respiración mientras se acercaba a su maletín y sacaba una cartera de cuero con sus credenciales. Su señoría, dijo Kesha, con una nueva gravedad en su voz que llenó la sala. Necesito presentar pruebas federales y revelar mi verdadera identidad para que conste en acta. Abrió la cartera y mostró sus credenciales para que la sala las viera. The Dr. Kesha Williams, Inspectora Superior, División de Derechos Civiles, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La sala estalló. Se oyeron exclamaciones desde la galería. El fiscal se quedó boquiabierto. Varios miembros del jurado se quedaron atónitos, pero nadie reaccionó de forma más dramática que el agente Martínez, cuyo rostro se quedó sin color al darse cuenta de la gravedad de la situación. Inspectora federal, repitió el juez Harrison, claramente atónito. Dr. Williams, ¿está testificando que es agente federal? Sí, su señoría. Tengo autoridad federal para hacer cumplir la ley y he estado llevando a cabo una investigación encubierta sobre los derechos civiles de este departamento de policía durante los últimos 18 meses. Martínez sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Acababa de cometer múltiples actos de perjurio contra un agente federal en un tribunal federal bajo juramento. Según consta en acta, su señoría, continuó Kesha con precisión clínica, lo que el agente Martínez describió como una parada de tráfico rutinaria era en realidad una recopilación de pruebas documentadas en una investigación federal sobre derechos civiles. Cada aspecto de nuestra interacción fue grabado utilizando protocolos de vigilancia federales. Se acercó al estrado y le entregó al juez Harrison una gruesa carpeta. Esto contiene mis credenciales federales, la autorización para la investigación y la documentación que prueba que todo el testimonio del agente Martínez constituye perjurio en un caso federal de derechos civiles. El fiscal parecía a punto de desmayarse. Su señoría, no sabíamos que el acusado era un agente federal porque yo actuaba de incógnito, tal y como me autorizaban las leyes federales de derechos civiles, respondió Kesha con serenidad. La parada de tráfico de mi vehículo por parte del agente Martínez, su posterior acoso y ahora su testimonio falso son pruebas en una investigación sistemática de violaciones de los derechos civiles por parte de este departamento de policía. El juez Harrison estudió las credenciales con atención. Dr. Williams, estas parecen ser identificaciones auténticas de las fuerzas del orden federales. ¿Afirma usted que el agente Martínez ha cometido perjurio contra un inspector federal? Eso es exactamente lo que afirmo, su señoría. El agente Martínez ha prestado a sabiendas un testimonio falso bajo juramento sobre su interacción con un agente de las fuerzas del orden federales que llevaba a cabo una investigación oficial. El abogado de Martínez le susurró frenéticamente al oído, pero Martínez apenas podía oírlo por el rugido en su cabeza. Había destruido su propia carrera, cometido múltiples delitos graves y entregado al gobierno federal pruebas irrefutables de su corrupción. Además, Kesha continuó, la investigación federal ha documentado un patrón de violaciones similares de los derechos civiles por parte del agente Martínez a lo largo de 3 años. Su perjurio de hoy es coherente con los informes falsos que ha presentado en 47 casos anteriores que involucraban a ciudadanos negros. La galería bullía con conversaciones de sorpresa. Los periodistas locales tomaban notas frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando en tiempo real el desarrollo de un caso federal de gran envergadura. Su señoría, dijo Kesha, volviendo a su asiento con tranquila autoridad. Solicito que este tribunal reconozca la jurisdicción federal de este asunto
y notifique a la Fiscalía de los Estados Unidos que se deben presentar inmediatamente cargos por perjurio contra el agente Martínez. El juez Harrison se quedó en silencio, atónito, durante un momento antes de hablar. Dr. Williams, este tribunal reconoce su autoridad federal. Oficial Martínez acaba de cometer perjurio contra un agente federal en mi sala. Ahora se trata de un asunto federal. Martínez se desplomó en su silla, sintiendo todo el peso de su destrucción sobre él. Pensaba que estaba mintiendo sobre una mujer negra cualquiera. En cambio, acababa de entregar al Departamento de Justicia todo lo que necesitaban para destruirlo por completo. El pequeño caso de tráfico de un pueblo acababa de convertirse en un proceso federal por derechos civiles. Su señoría, anunció Kesha, levantándose de su asiento con autoridad federal. Como víctima del perjurio del agente Martínez y agente federal investigador en este caso de derechos civiles, solicito permiso para interrogar al testigo bajo jurisdicción federal. El juez Harrison asintió con gravedad. Dadas las circunstancias extraordinarias, Dr. Williams puede proceder. Martínez observó con horror cómo la mujer a la que había intentado destruir se le acercaba con la tranquila confianza de un fiscal federal. Sus manos temblaban mientras ella abría un grueso expediente federal y lo colocaba en el podio, justo delante de él. Oficial Martínez, comenzó Kesha, con una voz que transmitía todo el peso de la ley federal. Sigue bajo juramento. Entiende que el perjurio contra un agente federal es un delito grave punible con hasta 5 años de prisión federal. Sí, balbuceó Martínez, con su anterior arrogancia completamente evaporada. Bien. Ahora bien, usted testificó bajo juramento que yo lo amenacé durante nuestra parada de tráfico. Eso era mentira, ¿verdad? El abogado de Martínez comenzó a objetar, pero Kesha lo interrumpió. Su señoría, estoy llevando a cabo una investigación federal. Este testigo ya ha cometido perjurio contra un agente federal. Responda a la pregunta, oficial Martínez, ordenó el juez Harrison. Puede que haya recordado mal algunos detalles, murmuró Martínez. ¿Recordado mal? La voz de Kesha se agudizó. Agente Martínez, usted juró bajo juramento que me abalancé hacia lo que usted creía que era un arma. Las imágenes de las cámaras de vigilancia federales demuestran que nunca aparté las manos del volante. Eso no fue recordar mal, fue perjurio. Abrió el expediente federal y sacó una gruesa pila de documentos. Agente Martínez, ¿conoce la base de datos federal de denuncias por conducta indebida de la policía? ¡Protesto!, gritó el fiscal. Relevancia, su señoría, respondió Kesha con calma. Este testigo ha cometido perjurio sistemático como parte de un patrón de violaciones de los derechos civiles. La investigación federal revela el alcance de su comportamiento delictivo. Denegada. Continúe, Dr. Williams. Kesha se volvió hacia Martínez, que ahora sudaba visiblemente. Oficial Martínez, según los registros federales, usted ha presentado informes falsos en 47 casos durante los últimos 3 años, todos ellos relacionados con ciudadanos negros, todos con pruebas falsificadas y todos respaldados por testimonios falsos. La sala se quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración entrecortada de Martínez. Permítame leer su informe con fecha del 12 de septiembre de 2024, continuó Kesha, sacando otro documento. Afirmó que la señora Eleanor Washington se volvió agresiva y amenazó con violencia física, pero las imágenes de seguridad de la iglesia muestran que nunca levantó la voz. Otra mentira bajo juramento, ¿no es así? No recuerdo ese caso concreto, susurró Martínez. ¿Qué hay del 3 de marzo de 2024? Usted testificó que el señor James Robinson se resistió al arresto e intentó huir, pero la revisión federal de las imágenes de la cámara corporal muestra que obedeció todas las órdenes. Otra invención, agente Martínez. El compañero de Martínez, el agente Jenkins, se levantó lentamente y salió de la sala. Distanciándose claramente del desastre federal que se estaba desarrollando. Agente Martínez. Kesha siguió adelante sin descanso.
El análisis federal de sus informes muestra un patrón constante. Cada vez que se encuentra con un ciudadano negro en un barrio acomodado, inventa pruebas de comportamiento delictivo. Luego comete perjurio en el tribunal para respaldar sus informes falsos. ¿No es eso cierto? Yo solo hago mi trabajo. Martínez tartamudeó débilmente. ¿Su trabajo? La voz de Kesha se elevó con furia controlada. Su trabajo es inventar pruebas. Su trabajo es cometer perjurio contra ciudadanos inocentes. Su trabajo es violar los derechos civiles de las personas por su raza. La galería estalló en murmullos de ira. Varios miembros de la comunidad que habían sufrido un trato similar comenzaron a hablar desde sus asientos. Los investigadores federales han documentado 17 casos distintos en los que mintió bajo juramento sobre ciudadanos negros, continuó Kesha, con su autoridad federal llenando la sala del tribunal. Cada mentira estaba diseñada para destruir la vida de personas inocentes. Cada acto de perjurio era un delito federal. Martínez se derrumbó por completo. Solo estaba... La gente tiene que respetar la autoridad. Algunas personas se creen mejores que otras por el lugar donde viven. Así que decidió darles una lección inventando cargos penales y cometiendo perjurio, exigió Kesha. Nunca quise que llegara tan lejos, susurró Martínez, admitiendo finalmente su culpabilidad. Agente Martínez, dijo Kesha con firmeza, acaba de confesar perjurio sistemático y violaciones de los derechos civiles contra múltiples ciudadanos. Como agente federal, le someto a una investigación federal por conspiración para violar los derechos civiles bajo el amparo de la ley. Se volvió hacia el juez Harrison. Su señoría, este testigo ha confesado perjurio sistemático. Recomiendo notificar inmediatamente a las autoridades federales y suspender al agente Martínez en espera de cargos penales federales. Martínez se desplomó en su silla completamente destrozado. Su carrera había terminado. Su libertad estaba en peligro y sus mentiras acababan de convertirse en pruebas en un caso federal de derechos civiles que destruiría todo su departamento. El gobierno federal finalmente había descubierto su corrupción sistemática. El juez Harrison pidió un breve receso para consultar con las autoridades federales y la fiscalía. Cuando se reanudó la sesión, el ambiente estaba cargado de expectación. Se había corrido la voz por todo el juzgado de que se estaba desarrollando en tiempo real un caso federal de derechos civiles. Señoras y señores del jurado, comenzó solemnemente el juez Harrison, hoy han sido testigos de un testimonio extraordinario. Antes de proceder al cierre de los argumentos, quiero abordar las implicaciones federales de lo que ha ocurrido en esta sala. Se volvió hacia Martínez, que estaba sentado desplomado en su silla como un hombre destrozado. Oficial Martínez, usted ha confesado bajo juramento haber cometido perjurio sistemático y violaciones de los derechos civiles. Voy a notificar inmediatamente a la Fiscalía de los Estados Unidos sus confesiones. Por la presente, queda suspendido de todas sus funciones policiales en espera de una investigación federal. La seguridad del tribunal recogió la placa y el arma de Martínez mientras él permanecía sentado en un silencio atónito, aplastado por el peso de sus delitos federales. The Dr. Williams, continuó el juez Harrison, como agente federal investigadora y víctima del perjurio del agente Martínez, ¿desea presentar un alegato final ante este tribunal? Kesha se levantó con tranquila dignidad, comportándose con toda la autoridad del Departamento de Justicia. Se acercó al jurado con la confianza de alguien que había procesado la corrupción en las más altas esferas del gobierno. Miembros del jurado, comenzó, con una voz que resonó en la abarrotada sala del tribunal, hoy han sido testigos de algo extraordinario. Han visto cómo la responsabilidad federal ha sacado a la luz una corrupción sistemática. Señaló a Martínez sin mirarlo. El agente Martínez no solo mintió sobre una parada de tráfico, cometió perjurio contra un agente federal que llevaba a cabo una investigación oficial sobre derechos civiles. Pero lo más importante es que han descubierto que sus mentiras de hoy formaban parte de un patrón que se prolongaba durante años y afectaba a docenas de víctimas. El jurado escuchaba con atención cada una de sus palabras. Ella continuó. Durante 3 años, el agente Martínez ha estado utilizando testimonios falsos contra ciudadanos negros.
Inventaba comportamientos delictivos, presentaba informes falsos y luego cometía perjurio en tribunales como este para destruir la vida de personas inocentes. Kesha se acercó a la mesa de pruebas y cogió los expedientes de la investigación federal. 47 casos documentados de informes falsos, 17 casos de perjurio bajo juramento, violaciones sistemáticas de los derechos civiles diseñadas para aterrorizar a los ciudadanos en función de su raza y su situación económica. Varios miembros del jurado sacudieron la cabeza con repugnancia al quedar claro el alcance de los delitos de Martínez. El agente Martínez pensó que podía mentir sobre mí porque vio a una mujer negra a la que no se le creería frente a un agente de policía condecorado. Kesha continuó, con voz cada vez más firme. No sabía que su víctima tenía autoridad policial federal. No sabía que cada mentira que contaba estaba siendo documentada para un proceso federal por violación de los derechos civiles. Se volvió hacia la galería, donde los miembros de la comunidad que habían sufrido los abusos de Martínez estaban sentados con lágrimas en los ojos. Pero yo no fui su única víctima. La señora Washington está aquí. El señor Robinson está aquí. Otros 17 ciudadanos están aquí hoy porque quieren justicia por las mentiras que destruyeron su reputación, les costaron sus trabajos y traumatizaron a sus familias. El fiscal se quedó sentado en silencio, atónito, sabiendo que su caso se había derrumbado por completo. No había defensa posible para un perjurio documentado y confesado contra un agente federal. Miembros del jurado, dijo Kesha, volviendo a dirigirles su atención, el perjurio no es solo mentir. El perjurio es el arma que utilizan los funcionarios corruptos para destruir la justicia misma. Cuando un agente de policía miente bajo juramento, no solo ataca a su víctima, ataca los cimientos mismos de nuestro sistema legal. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala del tribunal. Hoy han visto lo que ocurre cuando la supervisión federal se encuentra con la corrupción local. Las mentiras del agente Martínez han quedado al descubierto, su patrón de abuso ha sido documentado y su comportamiento delictivo será objeto de un proceso federal. El juez Harrison asintió con aprobación mientras Kesha exponía sus argumentos finales con precisión fiscal. Las pruebas son abrumadoras. El agente Martínez cometió perjurio contra mí, contra la señora Washington, contra el señor Robinson y contra todos los ciudadanos cuyas vidas destruyó con su falso testimonio. La ley federal es clara. El perjurio sistemático y las violaciones de los derechos civiles son delitos federales graves. Miró directamente a Martínez por primera vez. Agente Martínez, su placa no le daba derecho a mentir. Su uniforme no le daba autoridad para fabricar pruebas. Y sus 15 años de servicio no excusan 3 años de delitos federales. Volviéndose hacia el jurado, Kesha concluyó con tranquila autoridad. Miembros del jurado, la justicia no se limita a esta sala hoy. La justicia consiste en garantizar que ningún otro ciudadano sufra lo que yo sufrí, lo que sufrió la señora Washington, lo que sufrieron otras 17 víctimas a manos de las mentiras sistemáticas del agente Martínez. El jurado deliberó durante menos de 30 minutos. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime. Inocente de todos los cargos contra la doctora Kesha Williams. Pero la verdadera justicia llegó momentos después, cuando los alguaciles federales entraron en la sala con órdenes de arresto. El oficial Martínez, anunció el alguacil principal, queda arrestado por conspiración para violar los derechos civiles bajo el amparo de la ley, perjurio sistemático y obstrucción a la justicia. Se trata de cargos federales. Mientras Martínez era llevado esposado, la galería estalló en aplausos. Los miembros de la comunidad que habían sufrido sus abusos durante años finalmente vieron cómo se hacía justicia por parte de las autoridades federales. El juez Harrison golpeó su mazo para llamar al orden. Este tribunal considera que el oficial Martínez cometió perjurio sistemático y violaciones de los derechos civiles. La investigación federal continuará y es posible que se presenten cargos adicionales. Kesha guardó los expedientes federales con silenciosa satisfacción. Las mentiras de Martínez finalmente lo habían alcanzado y la justicia federal se aseguraría de que nunca más abusara de su placa.
Fuera del juzgado, las cámaras de televisión captaron el arresto de Martínez mientras lo subían a un vehículo de transporte federal. Su carrera había terminado. Había perdido su libertad y su corrupción sistemática había quedado al descubierto ante los ojos del mundo. La responsabilidad federal había ganado. 6 meses después, la transformación se había completado. El juzgado que en su día había protegido las mentiras del agente Martínez ahora exhibía un decreto federal que exigía reformas sistemáticas en todo el departamento de policía. Lo que había comenzado como el perjurio de un solo hombre había puesto al descubierto una cultura de corrupción que llegaba a todos los niveles de las fuerzas del orden locales. Martínez cumplía una condena de 5 años en una prisión federal por conspiración para violar los derechos civiles, perjurio sistemático y obstrucción a la justicia. Le revocaron la pensión, le retiraron permanentemente la certificación policial y su nombre se había convertido en sinónimo de corrupción policial en toda la región. El condecorado agente que había construido su carrera sobre mentiras era ahora un ejemplo aleccionador sobre la responsabilidad federal. Pero Martínez no estaba solo. La investigación federal que había iniciado la doctora Keisha Williams dio lugar a cargos contra otros 8 agentes, 3 supervisores y el jefe de policía que había encubierto años de informes falsos. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia había transformado un caso de tráfico local en un examen exhaustivo de abusos sistemáticos. La doctora Williams se subió al estrado de la Conferencia Nacional de Derechos Civiles y se dirigió a una audiencia compuesta por fiscales federales, abogados de derechos civiles y activistas comunitarios de todo el país. Su caso se había convertido en un modelo de cómo la supervisión federal podía desmantelar la corrupción local y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos. Cuando el agente Martínez cometió perjurio contra mí, dijo al auditorio repleto que él pensaba que estaba destruyendo la credibilidad de una mujer. En cambio, entregó a los investigadores federales las pruebas que necesitábamos para sacar a la luz violaciones sistemáticas de los derechos civiles que afectaban a docenas de ciudadanos inocentes. El público estalló en aplausos mientras ella continuaba. La verdad no teme a la investigación. Las mentiras sí. Y cuando los funcionarios públicos utilizan testimonios falsos contra los ciudadanos, la ley federal garantiza que prevalezca la justicia. Su hija adolescente, Maya, observaba con orgullo desde la primera fila mientras su madre recibía la más alta distinción del Departamento de Justicia por su integridad y servicio. La mujer, que había sido humillada y calumniada en un pequeño juzgado de pueblo, se había convertido en un símbolo nacional de la responsabilidad federal y la protección de los derechos civiles. El Departamento de Policía, que antes había protegido la corrupción de Martínez, ahora operaba bajo una estricta supervisión federal. Las cámaras corporales eran obligatorias y a prueba de manipulaciones. Todos los arrestos requerían una verificación independiente. Los agentes recibían formación federal en materia de derechos civiles y cualquier denuncia de denuncia falsa daba lugar a una revisión federal automática. La señora Washington, cuya propia experiencia con las mentiras de Martínez había sus historias, que antes se habían desestimado como quejas contra un agente condecorado, ahora formaban parte de los registros de los tribunales federales que documentaban la corrupción sistemática. La doctora Williams volvió a su trabajo federal con un propósito renovado, sabiendo que un momento de verdad revelada había protegido a innumerables víctimas futuras del perjurio policial y del abuso de los derechos civiles. El mensaje era claro. Cuando las figuras de autoridad mienten bajo juramento, la supervisión federal garantiza la rendición de cuentas. Cuando la corrupción local intenta silenciar a los ciudadanos, la ley federal proporciona protección. Y cuando el abuso sistemático amenaza los derechos constitucionales, la justicia federal impone consecuencias. Comparta esta historia de la verdad venciendo a la mentira. Suscríbase para conocer más casos de rendición de cuentas federal. Pulse la campana de notificaciones porque la justicia necesita testigos de la corrupción. Dé un me gusta a este video si cree que la supervisión federal protege nuestros derechos constitucionales. Recuerde, los héroes no siempre llevan capa.
A veces llevan placas federales y el valor de exponer mentiras sistemáticas, una acusación de perjurio tras otra. La historia que ha escuchado hoy no ha sido censurada. Se ha contado tal y como sucedió. En Black Voices Uncut, creemos que esa es la única forma en que la verdad puede vivir. Si le ha emocionado, pulse me gusta, comente, dé su opinión y suscríbase. Cada semana le traemos voces que se niegan a ser silenciadas. Raphael küsste ihre Hand. Danke, Rosa, dass du in mein Leben getreten bist. Dass du meinen Sohn gerettet hast. Dass du mir beigebracht hast, was wirklich wichtig ist. Ich bin diejenige, die dir danken sollte, Raphael. Dass du mir eine Familie geschenkt hast. Dass du mich glücklich gemacht hast. Sie blieben dort stehen, umarmten sich und sahen zu, wie die Sonne am Horizont verschwand. Und in diesem Moment war alles in Frieden. Alles war vollkommen, denn die Liebe hatte gesiegt. Wahre, reine Liebe, die keine sozialen Klassen, kein Geld und keine Äußerlichkeiten kennt. Die Liebe, die beschützt, die heilt, die verwandelt. Und diese Liebe hatte eine Familie geschaffen. Eine Familie, die nicht durch Blut, sondern durch das Herz verbunden war. Eine Familie, in der jeder seinen Platz, seinen Wert und seine Bedeutung hatte. Raphael hatte gelernt, dass Reichtum nicht bedeutet, Geld zu haben, sondern Menschen zu haben, die einen wirklich lieben. Es bedeutet, ein Kind zu haben, das einen respektiert. Es geht darum, eine Frau zu haben, die einen jeden Tag zum Lächeln bringt. Gabriel hatte gelernt, dass Stärke nicht bedeutet, keine Grenzen zu haben, sondern diese zu überwinden. Es geht darum, sich nicht von ihnen definieren zu lassen. Und Rosa hatte gelernt, dass der Wert eines Menschen nicht in seiner Position liegt, sondern in dem Guten, das er tut, den Leben, die er berührt und der Liebe, die er verbreitet. Dies ist die Geschichte einer Familie, die aus der Asche auferstanden ist. Eine Geschichte voller Schmerz, aber auch voller Hoffnung. Eine Geschichte voller Böses, aber auch voller Gutes. Eine Geschichte voller Verlust, aber auch voller Begegnungen. Eine Geschichte, die uns lehrt, dass wahre Liebe immer siegt, dass Freundlichkeit immer belohnt wird, dass die Wahrheit immer siegt und dass es am Ende nicht auf Geld, Macht oder sozialen Status ankommt. Was zählt, sind Menschen an deiner Seite, die dich wirklich lieben. Menschen, die auch dann für dich da sind, wenn du nichts hast. Menschen, die sich jeden Tag für dich entscheiden, nicht wegen dem, was du hast, sondern wegen dem, was du bist. Wahre Liebe sieht weder Reichtum noch Armut. Sie sieht das Herz. Und ein gütiges Herz ist mehr wert als alles Gold der Welt. Hat dir diese Geschichte gefallen? Glaubst du, dass Beatrice bekommen hat, was sie verdient hat? Und dass Rosa und Raphael alles Glück der Welt verdienen? Schreib mir in den Kommentaren, was du von dieser unglaublichen Familie und dieser Geschichte über die Überwindung von Herausforderungen und wahre Liebe hältst.